Buenas tardes, compañeros y profesora. Eh, Somos el grupo 6. Le vamos a hablar sobre el análisis bivariado. Esta es la lista de integrantes, como pueden observar. Listo. Empecemos con la lectura para después ir a la interpretación. El análisis de datos bivariados es una forma evolucionada de análisis estadístico en el cual se cuantifica a nivel descriptivo e inferencial el nivel de covarianza entre dos variables y de esta forma se da cuenta de la relación entre dos variables. En palabras más simples, para que puedan entender, el análisis bivariado es como comparar dos cosas para ver si están conectadas o si tienen algo en común. Por ejemplo, la altura y el peso. Este, una pregunta que nos podemos dar sería, este, ¿las personas más altas pesan más o pesan menos? Aquí, para poder interpretar todos esos datos, usamos este gráfico que se llama diagrama de dispersión. Con este diagrama de dispersión podremos interpretar y encontrar lo que estamos buscando. Tardes, compañeros, compañeras, arquitectos, física de Cardotongo y ahora sobre análisis de correlación. Bueno, en el análisis de correlación se supone que el valor de una variable, conocido X, que se emplea para predecir el valor de otra variable Y. Es decir, es una técnica estadística que se utiliza para evaluar la relación entre dos o más variables. Su objetivo principal es describir y medir el grado en el que estas variables están asociadas. Como análisis de la gráfica tenemos que para analizar las gráficas se debe tener en cuenta un factor importante y es la correlación R que hay entre las dos variables. Esta correlación puede ser tanto positiva, negativa o nula. Análisis de la correlación positiva. Bueno, se refiere a una relación entre dos variables donde ambas tienden a moverse en la misma dirección. Si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra disminuye. Como ejemplo tenemos que un estudio realizado en la ciudad de Londres, Inglaterra, se dedujo que típicamente las personas que son altas llegan a pesar más. Es decir, que como altura, como variable X tenemos altura y variable Y peso, ¿no? Mientras más altura, 175 centímetros, mayor peso, 73 kilos, mientras menor altura, 150, menor peso, 60 kilos. Vemos que se cumple la teoría que X es positiva, Y es positiva, X negativa, Y es negativa, ¿no? Como correlación inversa tenemos que ocurre cuando las variables tienen una relación en la que una aumenta mientras la otra disminuye y viceversa, ¿no? En pocas palabras, se mueven en direcciones opuestas. Como ejemplo, tenemos que se realizó un estudio, las probabilidades de reprobar a los estudiantes donde su promedio parcial depende de 10 tareas y que es lo siguiente que variable X, número de tareas entregadas y variable Y, probabilidad de reprobar. Como, eh, como vemos, tenemos 10 número de entregas, pues su probabilidad sería 0% probable. Como tenemos menor número de tareas entregadas, pues vamos a tener mayor probabilidad de reprobar, ¿no? Como análisis de correlación nula nos dice que se refiere a una situación que no existe una relación estadística significativa entre dos variables. Como vemos el ejemplo, se hizo el siguiente estudio, se clasificó la edad de una persona con el número de miembros que conviven. Como vemos, como vemos aquí que X es la edad y el número de miembros, pues el análisis es nulo porque no existe un orden y no sigue ninguna teoría porque los datos no son variables independientes ni dependientes, es decir, ninguno tiene relación. Gracias. Buenas tardes, arquitecta, compañero y compañera. Mi tema es el coeficiente de correlación. Es aquella fuerza que existe entre dos conjuntos de variables las cuales adoptan un valor de R, que está en una escala entre -1 a +1. El cero siempre va a ser el punto de incorrelación, mientras que menor a 0,5 van a ser débil. 0,5 moderada y entre 0,5 a 1 sin topar el 1 serían fuertes, mientras que el 1 representa que son perfectos. A la derecha estos serían positivos, mientras que a la izquierda negativos. Para el coeficiente de correlación tenemos la siguiente fórmula. R es igual a la sumatoria de x menos x barra que multiplica a y menos y barra sobre el número de datos menos uno por lo que sería la desviación de x por la desviación de y. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos ahora aquí la calificación de unos alumnos, donde los alumnos van desde la letra A hasta la K. Tenemos dos materias, la de historia, ética y ciudadanía. Para eso veamos primero las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula de x barra? Es igual a la sumatoria de todo lo que está en x
sobre el número de datos. Y barra es igual a la sumatoria de y sobre el número de datos, mientras que la desviación de x es igual a la raíz de la sumatoria de x menos x barra al cuadrado sobre n sobre el número de datos menos uno, donde la desviación de y es igual a la raíz de la sumatoria de y menos y barra al cuadrado sobre el número de datos menos 1. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. Para eso primero reemplazamos valores, ponemos en la tabla todo lo que está en x, todo lo que está en y y lo sumamos. Ahora reemplacemos valores, calculamos x barra, y barra, la desviación estándar de x y la de y. A través de las fórmulas que le indiqué anteriormente, x barra sería 6.36, y barra 6.36, la desviación de x sería 2.62 y la desviación de y 2.25. Ahora resolvamos. En x menos x barra sería 4 menos 6.36 que nos da menos 2.36. Y menos y barra sería 5 menos 6.36 que nos da menos 1.36, mientras que la multiplicación de x menos x barra que multiplica y menos y barra nos daría 3.21 multiplicando ambas columnas anteriores. Le hacemos ese procedimiento con cada una y nos da un total de 49.55, lo cual nos va a ayudar al momento de resolver. Ahora, calculemos el coeficiente de correlación. Es igual a la sumatoria de x menos x barra que multiplica y menos y barra sobre el número de datos menos uno que multiplica la división de x por la división de y. Reemplazamos los valores y nos da 0.84 con 0.4, siendo que el coeficiente de correlación. Ahora veámoslo a través de una gráfica. La gráfica, si podemos notar, sería una gráfica positiva, ya que aquí estamos viendo que sería una correlación fuerte a través del valor que nos había dado anteriormente, que es 0.84. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras, es mi ingeniera. Yo les voy a hablar sobre análisis de regresión. Una línea de regresión o una línea de mejor ajuste puede dibujarse en un gráfico de dispersión y usarse para predecir resultados. Una vez obtenido lo que es el coeficiente de correlación, nos permitirá trazar la recta de regresión empleando la fórmula general de la ecuación de regresión lineal, que es igual a y' igual a más bx. Y para obtener estos datos se necesita emplear la siguiente operación, que es la fórmula pendiente de la recta de regresión, b igual a r, multiplicado por desviación estándar de y dividido por la desviación estándar de x. También la fórmula de intersección con el eje y, que es a igual y barra menos bx barra. Continuando con el ejercicio de el grupo de estudiantes con sus calificaciones en dos materias, vamos a trazar la recta de regresión. Para ello buscamos los valores de b. En este caso, la R y la desviación estándar de X y Y ya los obtuvimos anteriormente. Lo único que haremos es reemplazarla, quedándonos B igual a 0,8404 y 2,25 dividido para 2,62. Al realizar la división y la multiplicación, B nos da igual a 0,727. Y en el caso de A, el valor de Y barra y X barra también lo obtuvimos anteriormente. Y el valor de B que recién lo acabamos de sacar, quedándonos A igual a 6.36 menos 0,7217 multiplicado por 6.36. Al realizar la multiplicación y la resta, nos quedaría que A es igual a 1.77. El valor de A y B lo reemplazamos en la fórmula de Y', quedándonos 1,77 más 0,7217. Esta fórmula nos permitiría averiguar cuál es el pronóstico esperado de toda la columna X. Como se observa aquí en el cuadro, se puede ver que al reemplazar la X en el 4 y realizar la operación, nos quedaría que es un 4,66 y asimismo las demás haciendo el mismo proceso, dándonos como más que sea un pronóstico de lo que se espera obtener. Y la gráfica de la recta ideal se obtiene, como indicamos, A es la intersección del eje Y, es decir, nuestro comienzo, de donde empieza la recta, y el valor de X utilizamos un valor de la tabla. En este caso utilicé el valor del estudiante número H, que es 8, dándonos 7,54. Al unir ambas puntos tras una recta, obtenemos lo que es la recta ideal o prognosticada. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Muñoz y voy a explicar sobre la evaluación de la capacidad predictoria de una ecuación de regresión. Esto, simplificando este tema, es lo que viene siendo, hace referencia a lo que viene siendo el error de estándar de estimación. El error de estándar de estimación dice que es el que mide la dispersión respecto a la recta de regresión.
¿Qué quiere decir esto? Prácticamente, por ejemplo, hay que resaltar que ninguna investigación es perfecta y va a tener un margen de error, sí o sí. Pero hay que procurar que este margen de error no sea tan elevado, porque si es tan elevado va a decir que tu investigación es poco fiable y casos abruptos dirá que no va a servir. Entonces, ¿cómo calculo yo que si tengo alto o bajo ese margen de error? Pues a través de esta fórmula que viene siendo raíz cuadrada de toda la sumatoria de y menos y prima y al elevado al cuadrado sobre n que menos 2. N es el número de datos y y prima tú dirás, ¿y esa y prima dónde sale? Pues ya lo vamos a calcular, tranquilo. Aquí podemos ver el ejemplo. Como mi compañero, ¿no? Ya calculó lo que viene siendo la ecuación de regresión. Pues esa ecuación de regresión hay que traerlo acá porque esto es clave. Primero que todo, la y prima se la calcula con la ecuación de regresión, que como ya había dicho que era clave, y como la ecuación de regresión tiene una x, es decir, esta x, hay que ir a la columna de las x, que está aquí, que es 4 10 5 6 7 etcétera. Hay que reemplazar ese valor con la x. Por ejemplo, es decir, tenemos aquí el valor 4. Entonces cogemos 1,77 más 0,7217. En vez de x voy a poner 4 y así sucesivamente. Hago el cálculo y me da 4,66. Entonces sigo así sucesivamente con todos. Una vez que ya tenga calculado todos estos, cojo las columnas de la y, que es 5, lo resto con mi y prima y obviamente me va a dar estos resultados. Por ejemplo, 5 menos 4,66 sale 0,34. Y así sucesivamente hasta llegar al último. Luego coger este resultado y elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, 0,34 elevado al cuadrado sale 0,12 y así sucesivamente, así mismo como el último, y esta sumatoria y sumo todos estos resultados. Y en mi caso me dio 14,75. Entonces comienzo a reemplazar en la fórmula. Ya hice lo de arriba, entonces el 14,75 es lo que viene siendo la sumatoria de y menos y prima elevado al cuadrado. Entonces lo reemplazo y pongo 14 sobre 5 menos sobre 11 menos 2. 11 ¿de dónde viene? Pues 11 es el número de datos que tengo aquí. Si nos ponemos a contar, dará que los datos que tengo aquí son un total de 11. Menos 2 serían 9. Entonces serían 14,65 sobre 9. Obviamente su resultado va a tener una raíz. Y en el caso da 1,28. Entonces, podemos decir que mi investigación tiene un margen de error de 1,28. Es un poquito leve, es un poquito elevado, pero sigue entrando en el rango de que es fiable mi investigación. Muchas gracias. Evaluación de la capacidad predictora de una ecuación de regresión. Coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es igual al cuadrado del coeficiente anterior. Cuando se expresa como un porcentaje, representa el porcentaje de variación en la variable dependiente y que puede explicarse por la variación en la variable independiente x, utilizando la línea de regresión. ¿Esto qué quiere decir? Como vemos aquí en este pequeño ejemplo, este, vemos en este pequeño ejemplo, primero hay que interpretar todo este texto, que sería que el resultado del coeficiente de determinación varía entre 0 y 1. Cuanto más cerca esté del 1, mejor se ajusta el modelo de la variable. Y entre más cerca esté de 0, obviamente sería todo lo contrario y sería el modelo menos fiable. Esto daría a entender, veamos el ejemplo, que por ejemplo, ya este lo elevamos al cuadrado, el 0,8404 elevado al cuadrado, ahora nos dio 0,7062. Con lo que, ¿qué podemos interpretar? Que obviamente se está acercando al 1 y que sí, de que este modelo sí se ajusta a nuestra variable. Pero ahora lo queremos ver como porcentaje, porque obviamente en estadística se trabaja más con los porcentajes y todo, porque eso es más simple y más bonito. Ahora, esto se multiplica por 100 y obviamente nos daría que sería el 70,62%, ¿verdad? Más fácil y más entendible. Muchas gracias.